Muy buenas tardes para todos. Vamos a realizar el proyecto del ejercicio de MongoDB. Para esta actividad debemos instalar el servidor de MongoPC en la PC, el gestador de compas y la consola de Mongo H. Y debemos realizar una réplica de Mongo creando una base de datos clínica y agregando pues varias cositas. Ok, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que descargar los dos archivos, el de Mongo y también debemos descargar el del shell. Cuando descargamos el de Mongo, tenemos que tener pendiente en la página donde nosotros lo vamos a descargar de MongoDB. En la página de Mongo entramos a productos, edición comunitaria, y luego vamos a la sección para descargar. Aquí seleccionamos el sistema operativo, la última versión, si es Windows, si es Linux. Descargar el shell. Ok, luego de que ya tenemos descargado nosotros, procedemos a hacer la instalación. Pues ya la tengo instalado, ya lo tengo aquí. Y también tenemos que copiar unas cositas del shell que están en bin. Estos dos archivos debemos copiarlos. Debemos buscar donde está descargado. Tenemos que buscar aquí 8.2 en bin, y en esta carpeta vamos a pegar las opciones del shell que teníamos allá. Luego de eso debemos copiar esta dirección para que nos pueda funcionar el shell. Vamos a buscar las variables del entorno del sistema. Aquí vamos a variables entorno, vamos a path, y en path vamos a agregar la dirección de nuevo, y aquí ya la tenemos, para que nos funcione con nuestro shell. Ok, entonces ya teniendo todo esto, ya podemos empezar aquí. Ok, creamos la conexión, podemos conectarnos. Ya tenemos conectado, vamos a proceder a hacerlo el ejercicio, que es lo primero que nos pide. Ya tenemos instalado, verificamos que funcione. Podemos probar que funciona con el PowerShell. Ok, aquí podemos colocar Mongo CH para verificar que está conectado. Chévere, ya tenemos acceso, es decir, ya podemos trabajar para eso. Ok, esto lo vamos a cerrar y pues vamos a trabajar. Ok, bien. Lo primero que tenemos que es crear la base de datos aquí. Entonces, uno de los primeros pasos que debemos realizar para la ejecución de nuestra tabla es crear la base. Entonces aquí vamos a crear una base de datos que se va a llamar clínica, y la colección que él va a tener, vamos a colocar el primero, que sería la del paciente. ¿Sí? No vamos a hacer más nada y procedemos acá. Entonces ya tenemos la base de datos clínica con la primera colección llamada paciente. Ok, luego de esto vamos a crear dos colecciones más en preclínica, y vamos a colocar la de la colección de médico, y vamos a colocar la de ingreso. Entonces esas serían nuestras tres colecciones de la base de datos clínica. Ahora, lo primero que tenemos que es crear un índice para la cédula del paciente.
Para eso pues vamos aquí a paciente y aquí en la parte superior dice index. Él por defecto pues ya tiene uno, pero vamos a crear uno especial. En este caso vamos a decirle que es cédula paciente, y esto pues debe ser de tipo de ascenso, es decir, de menor a mayor, y le damos crear índice. Es decir, ya tenemos nuestra primera nuestro primer índice que vamos a utilizar en la base de datos. Ok, entonces esto pues crea el índice del campo de la cédula del paciente y además del ID que Mongo pues crea por defecto. Ahora vamos a hacer el procedimiento para ingresar 5 médicos aquí. Entonces vamos a la colección médico y le damos aquí a la opción de Add Data y vamos a usar la primera, que es insertar documentos, o podemos también importar un archivo. Este sería el código que tiene por defecto Mongo, y entonces empezamos a escribir el código. Entonces lo primero sería lo que llamamos como, vamos a colocarle un código al médico para poder saber que es uno diferente. ¿Sí? Entonces a eso le colocamos 2 puntos, entonces comillas, y le decimos un código. El primero el M01, de médico 1. También le vamos a pasar el apellido y el nombre. Podemos colocarle AP piso. También vamos a pasarle un parámetro, es decir, vamos a agregarle valores, vamos a llamarlo de apellido Pérez. Esperamos que esto va en comillas. Y vamos a pasarle el nombre. Pasamos el parámetro siempre en comillas. Y vamos a pasar también el teléfono. Vamos a hacer la especialidad. Esto podemos eliminarlo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el primer valor. Ok, ya tenemos el primer valor insertado. Y aquí lo podemos ver. Tenemos el primero. Ok, pero necesitamos hacer 5 arreglos más. Insertamos. Creamos una agrupación con 4 códigos más con los diferentes nombres y apellidos e insertamos. Y entonces ya tenemos que médico tenemos varios: dermatólogo, ginecólogo, neurólogo y cardiólogo. Vamos ahora con los pacientes. Con los pacientes pues no tenemos nada agregado y vamos a empezar a agregar el primer paciente, ¿sí? Entonces borramos esto y borramos esto. Entonces para el primer paciente recordemos que tenemos que es comillas y vamos a colocar el cédula del paciente, que fue el índice que ya utilizamos. 2 puntos, agregamos una cédula 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
vamos a pasar el siguiente parámetro, que sería el apellido. Esto sería del paciente, y a esto vamos a agregar. Insertamos. Entonces ya tenemos el primer ID del paciente. Ahora hay que agregar 5 valores más. Entonces, ok, insertamos con esto. Ya tenemos unos ya cargados de otros pacientes más y insertamos. Entonces ya tenemos aquí la inserción de 4 pacientes más. Ya tenemos paramédico y eso. Ahora, con esto podemos ver que ya se carga automáticamente en el sistema los valores en nuestra base de datos. Necesitamos hacer la consulta con Mongo Shell. Ok, hay dos opciones: o entramos por el PowerShell o lo hacemos directamente desde BD, donde tenemos la opción aquí de Open Mongo de Shell. Ok, pretty. Y entonces vamos a ver qué nos bota. La búsqueda de los doctores, entonces me va a dar el ID del doctor, el código del médico, el apellido de los doctores que están cargando aquí. Entonces aquí ya tenemos la primera consulta de los médicos. Ahora vamos a consultar todos los pacientes que están. Le llamamos aquí. Entonces estamos usando en clínica la opción de pacientes, aquí en la base de datos. Ahora vamos a usar paciente. Con la búsqueda. Y también vamos a buscarlos a todos. Entonces con esto deberían aparecerme en la base de datos todos los docentes que acabamos de cargar, que tenemos acá, los 5 pacientes. Ok, ya que estamos aquí, vamos a verificar el índice creado que tuvimos del paciente, a ver los índices que tenemos. Es decir, en la base de datos vamos a usar a paciente, ¿sí? Pero vamos a pasar el parámetro getIndex para ver los índices que se crearon y que tenemos. Entonces, para este caso, tenemos la llave, que es el ID, que es el que crea el propio sistema, y también tenemos la que nosotros creamos del paciente, que es cédula del paciente. Ok, al pasar el parámetro cardiólogo, observamos que él hace la búsqueda por especialidad y lo tenemos aquí. También lo podemos hacer por código, por apellido. Con esto podemos observar la base de datos con el PowerShell. Y si deseamos en ingreso, podemos agregarle valores de cuando ingresó el paciente, y lo podemos ir relacionando, que ese ingreso tenga una relación con médico de determinado paciente. Entonces ya tendríamos 3 tablas. Y bueno, con eso pues podemos seguir construyendo y ir poco a poco haciendo las relaciones que se establecen aquí usando la base de datos de MongoDB.